Es un gusto darle la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy viernes 4 de abril de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte ha establecido criterios que determinan que los congresos locales no tienen facultades para regular el derecho a la vida. Juicios sobre pensión compensatoria deben resolverse con perspectiva de género y sin tomar en cuenta bienes adquiridos antes del matrimonio. Ampliación del catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva es contrario a criterios de la Corte Interamericana. Magistrados de América Latina advierten que elección de jueces en México restará autonomía al Poder Judicial. El Pleno de la Suprema Corte ha determinado que los congresos locales carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Este criterio lo reiteró la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 107-2018, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que demandó la invalidez del artículo 4 bis A, fracción primera, de la Constitución del Estado de Sinaloa, asunto en el que el Pleno invalidó la porción impugnada que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte. Explicó que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes es contrario a la Constitución, pues no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas. La primera sala de la Corte determinó que si se niega la pensión alimenticia compensatoria en su vertiente resarcitoria, porque quien la solicitó cuenta con bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio, lo que le genera rentas, la decisión es errónea. No solo porque no se juzgó con perspectiva de género, sino porque se desconoce cuál es el fin de dicha pensión, que es compensar el desequilibrio económico que se generó debido a que uno de los cónyuges se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos. Lo anterior lo estableció al resolver un amparo en revisión en el que concedió la protección de la justicia a una mujer y devolvió el expediente al Tribunal de Conocimiento para que dicte una nueva resolución tomando en cuenta el criterio de la primera sala. En el caso, el juzgador deberá tomar en cuenta los bienes adquiridos durante el tiempo que duró el matrimonio, el ingreso del deudor, la necesidad del acreedor, la duración del matrimonio y la posibilidad de acceso al empleo, entre otros factores. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas violenta el mandato constitucional de protección a la familia y el derecho de audiencia. Disposición que establecía que la relación de concubinato se acreditaría necesariamente con la designación que el militar haya realizado de la persona interesada como concubina o concubinario ante dicho instituto, sin que sea admitido otro medio de prueba, pues impedía al interesado ofrecer los medios de prueba que estime conducentes para demostrar la relación de concubinato con el militar. En consecuencia, su derecho a la pensión de viudez cuando éste omite realizar o actualizar la designación correspondiente al resolver un amparo promovido por una mujer que sostuvo una relación de concubinato con un militar a la que se le negó el derecho a la pensión por viudez. La sala sostuvo que el derecho a la pensión no está sujeta a la voluntad de los militares, ya que se trata de un beneficio económico previsto a favor de sus familiares en línea recta, conforme a un estricto orden de prelación, de ahí que su otorgamiento no debe condicionarse a que el militar fallecido haya designado al interesado como su beneficiario ante el instituto. La reforma constitucional que incorporó la extorsión, el tráfico de fentanilo y el uso de comprobantes fiscales falsos al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa tendrá muchos problemas para su aplicación práctica en el futuro. Así lo aseguró el juez de distrito Eduardo Osorio al participar en la primera sesión del curso de actualización en materia de prisión preventiva oficiosa que organizó la Escuela Federal de Formación Judicial.
Me parece que hay algunos aspectos en los que tal vez lo presuroso con lo que se hizo, o bien la falta de precisión en el lenguaje jurídico y técnico utilizado ahí, más bien el llevar el lenguaje coloquial a algo tan importante como es una reforma de tipo constitucional, va a generar muchos problemas para la aplicación práctica de la reforma en el futuro. Explicó que en el tema de los comprobantes fiscales falsos habrá complicaciones porque en realidad lo que se quiere combatir es la utilización de comprobantes fiscales reales para justificar operaciones fraudulentas o ficticias. Sin embargo, como en la Constitución está establecido que lo que se va a sancionar ahora es el uso de comprobantes fiscales falsos, muy difícilmente se va a poder aterrizar en tipos penales específicos, y cuando se aterricen estos, pues habrá una controversia con la finalidad que tuvo el reformador de la Constitución para establecer este tipo de conductas. Aseguró que la reforma constitucional fue sustentada con falacias, como la afirmación de que la prisión preventiva oficiosa es un instrumento para combatir la criminalidad. Esto a pesar de que en el sistema jurídico mexicano no hay ningún estudio que lo demuestre. En que se pretende usar la prisión con fines disuasivos, con fines preventivos. Y esto México lo argumentó como defensa en los casos Sompaxle y García, y la Corte Interamericana resolvió en estas dos sentencias a México, pues que sí tomaba en cuenta sus argumentos, pero que la prisión no podía tener fines preventivos generales ni fines preventivos específicos. El Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México estableció que el otorgamiento de una pensión por edad y tiempo de servicios bajo el régimen del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE vigente exige que el solicitante alcance, entre otros requisitos, la edad mínima prevista en el esquema de incremento bianual aplicable a la fase de transición de 2009 a 2018 y no se define por la fecha de baja en el servicio ni por la fecha en que se haga la solicitud de la pensión. Explicó que dicho sistema fue diseñado para garantizar la sostenibilidad financiera del actual sistema de pensiones, incrementando gradualmente la edad mínima desde 55 años en 2009 a 60 años a partir del 2018. Este criterio se desprende de uno sostenido por el Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que el derecho a la pensión por edad y tiempo de servicio no es un derecho adquirido al momento de la baja ni con la mera acumulación de años de cotización, ya que se trata de una expectativa de derecho condicionada al cumplimiento de todos los demás requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Es decir, es indispensable que al momento de solicitar la pensión se cuente con la edad exigible, sin que obste que el artículo 21 del reglamento prevea que el pago de esa pensión comienza al día siguiente de la última percepción salarial, lo que debe interpretarse armónicamente con el 10º transitorio. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito determinó que la competencia por razón de la materia para conocer del juicio contra una Afore, en el que se reclama la entrega de los rendimientos o intereses que debieron generar las cantidades depositadas en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de una persona pensionada durante su vida laboral, corresponde a los tribunales laborales federales de asuntos individuales. Pues de acuerdo con el artículo 123 constitucional, 527 y 899A de la Ley Federal del Trabajo, es competencia laboral y federal los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal y por otra, los conflictos individuales de seguridad social que tengan por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social que deben cubrir las Afores. En consecuencia, si la naturaleza de la prestación demandada involucra a empresas administradas por el gobierno federal, así como el pago de los rendimientos o intereses que debieron generar las cuotas y aportaciones depositadas en la cuenta individual de ahorro para el retiro, es claro que la mencionada prestación es de naturaleza laboral. En consecuencia, la competencia se actualiza a favor de los tribunales laborales federales de asuntos individuales.
Vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, el INE invita a conocer el micrositio sobre la elección judicial para emitir un voto informado. Agradecemos que continúe con nosotros. Justicia TV pone a disposición del público en general un documental sobre la muerte de Trotsky que será presentado en la Cineteca Nacional y transmitido por el canal del Poder Judicial de la Federación. Se llevó a cabo la presentación del documental El asesinato de Trotsky, un caso histórico para los tribunales, producción del canal del Poder Judicial de la Federación, realizado por Jorge Prior. Trabajo que traslada a la primera mitad del siglo XX en México, a los años en que se dio asilo al líder de la Revolución Soviética, León Trotsky, tras la persecución del régimen estalinista. Lo que es trágico para nosotros, tomando en cuenta lo que estamos viviendo, es que este secuestro de la justicia en la Unión Soviética se llevó a cabo en nombre del pueblo. O sea, el gran populismo ruso es el modelo del populismo, de todos los populismos que estamos viviendo en América Latina y en todas partes. Y lo primero que hay que hacer cuando se trata de subordinar los poderes legislativos y los poderes judiciales es robarse el concepto de pueblo y usar el concepto de pueblo para ejercer una dictadura. Esto que estamos haciendo aquí, haciendo la diferencia y planteando desde la historia lo que puede repetirse. El documental detalla lo sucedido el 20 de agosto de 1940, cuando Ramón Mercader, con el seudónimo Jacques Mornard, entró a la casa de Trotsky para herirlo de muerte. Lo que más me cautivó de hacer este documental es la enorme actualidad que tiene este caso, el asesinato de Trotsky. O sea, para mí incluso es casi como un manifiesto político de lo que está pasando actualmente. Describe el proceso judicial del asesino por la justicia mexicana, la forma en que la prensa de la época trató el caso, hasta el encarcelamiento de Mercader. Un documento de este proceso es resguardado en el archivo histórico de la Corte. Se trata de un amparo promovido por Mornard. Promovido por Jacques Mornard como quejoso. Contra actos de la octava sala. El acto reclamado es la sentencia de fecha 16 de mayo de 1944, 3 años y unos meses después de que se cometió el asesinato, dictado en el TOCA relativo al proceso penal sobre el delito de homicidio, teniendo como tercero perjudicado a la señora Natalia Sedova, viuda de Trotsky. El documental será presentado en la Cineteca Nacional el próximo lunes 7 de abril a las 6 de la tarde y será transmitido por el canal del Poder Judicial de la Federación el jueves 10 de abril a las 21 horas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la Federación Latinoamericana de Magistrados reiteró su llamado urgente al gobierno federal para que reconsidere la reforma judicial y adopte medidas que fortalezcan, en lugar de debilitar, la independencia judicial y la separación de poderes. Reiteró que la elección de personas juzgadoras mediante voto popular es una grave amenaza a estos pilares fundamentales de toda democracia. Someter a elección a los integrantes del Poder Judicial introduce un riesgo significativo de politizar la justicia. Se corre el riesgo de que sea cooptado por el crimen organizado, convirtiendo al Poder Judicial en un foro de protección de los intereses de grupos criminales, comprometiendo su autonomía e imparcialidad. Mencionó que esta reforma se da en un contexto de erosión democrática, donde se observa el resurgimiento de regímenes autoritarios que utilizan mecanismos de cambios constitucionales para socavar la democracia, con el único fin de minar a la oposición y poner en riesgo la protección de los derechos humanos. Es por ello por lo que la justicia debe ser administrada por jueces imparciales y autónomos, libres de presiones políticas y económicas, para garantizar la protección de los derechos humanos y la preservación del orden democrático.
La JUFED aplaudió el pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Magistrados y reiteró su rechazo a dicha reforma que implica el despido masivo de decenas de personas juzgadoras. Y el INE invitó a la ciudadanía a visitar el portal sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal, el cual contiene información sobre la primera elección de personas juzgadoras que se llevará a cabo el domingo 1 de junio. En dicho sitio se encuentra el apartado sobre cargos a elegir, en donde se puede checar el número de cargos en disputa y las funciones de cada uno de ellos. También está disponible el botón Conóceles, Práctica y Ubica, en donde se puede revisar el perfil de las personas candidatas a los diferentes cargos en disputa, su identidad e información curricular. Además, próximamente el ciudadano podrá practicar su voto y ubicar la casilla seccional más cercano a su domicilio. El portal cuenta con diversas infografías y materiales audiovisuales sobre la elección, así como los apartados Personas candidatas, mecanismos de participación ciudadana y actividades de la elección, en donde se puede consultar el listado de candidatos, personas observadoras electorales, visitantes extranjeros, así como las etapas y numeralias de dicho proceso. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto, recorrió las nuevas instalaciones de las salas de juicio oral, lo que permitirá llevar a cabo más audiencias y mejorar el servicio de impartición de justicia en el sistema penal acusatorio. Más de 160 servidoras y servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México fueron capacitados por personal de la Unidad de Transparencia en el uso del editor de textos con inteligencia artificial, lo que permitirá agilizar la elaboración de versiones públicas de las sentencias. El Poder Judicial de Baja California Sur dio a conocer que el Centro Estatal de Justicia Alternativa culminó el programa de justicia itinerante en la zona norte del estado, en el que se atendieron a 50 personas en temas de pensiones alimenticias, divorcio, guardia y custodia, conflictos vecinales e incumplimiento de contratos, entre otros. En algunos casos se establecieron convenios que pusieron fin a sus disputas. En Minatitlán, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, ofreció una conferencia sobre mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten fomentar la cultura de paz y resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio. La Sala Regional Guadalajara modificó la decisión del Registro Federal de Electores a través de su vocalía en la 16ª Junta Distrital del INE en Jalisco, que declaró improcedente la solicitud de una ciudadana para que le expidiera su credencial para votar. La sala explicó que si bien fue correcta la decisión, ya que la petición de corrección de datos personales fue realizada fuera del plazo establecido para modificar el padrón y listado nominal, no se tomó en cuenta que la promovente pertenece a un grupo de atención prioritaria. Sin embargo, atendiendo a que la ciudadana pertenece a un grupo de atención prioritaria, al fin de salvaguardar sus derechos, se propone modificar el acto controvertido para los efectos precisados en el proyecto. La sala vinculó a la responsable para que, una vez concluida la jornada electoral judicial, continúe con el trámite solicitado sin necesidad de que lo realice de nueva cuenta. La Sala Regional Ciudad de México revocó la resolución del Tribunal Electoral de Hidalgo que desechó 2 juicios promovidos por una persona indígena en contra de la anulación de su nombramiento como delegado de la comunidad de Villa Juárez, municipio de Nicolás Flores. Los recursos los promovió en contra de la anulación de la elección en la que resultó electo y en contra del segundo proceso que ganó otra persona, mismos que fueron desechados porque se trataba de actos consumados de forma irreparable y por presentación extemporánea. La sala declaró fundados los agravios, pues el tribunal local no tomó en cuenta los plazos breves entre los distintos actos, ni se demostró que el afectado conociera los hechos y documentos para impugnar, con lo que se negó su derecho de acceso a la justicia.
pues permitirá, en la forma como lo estamos planteando, que se revise integralmente tanto el dictamen del ayuntamiento como lo acontecido en esa sesión, en donde también forma parte de la impugnación integral del señor actor. Creo que en esta clase de asuntos nosotros tenemos que privilegiar integralmente la controversia jurídica, sobre todo porque está en juego la dilucidación al seno de esta comunidad de quién es la persona que debe de permanecer en el cargo. Académicos indicaron que la neurociencia puede contribuir al estudio de los modelos cognitivos de las personas cuyas decisiones tienen impactos negativos a gran escala. Hay individuos que están tomando decisiones políticas que pueden provocar crisis en el mundo y no sabemos en qué modelos cognitivos su manera de percibir la realidad y sus prejuicios están basadas, aseguró el investigador Enrique Cáceres Nieto en la UNAM. ¿Cuántos sujetos que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos están tomando decisiones que tienen impactos masivos? ¿Cuántos narcisistas malignos? Porque además el poder atrae personalidades narcisistas malignos. ¿Cuántos de estos no están tomando decisiones subjetivas sobre la marcha y tienen sobre todo el poder de mecanismos de incentivos? Durante su participación en el coloquio sobre neurohumanidades, señaló que es en situaciones de esta magnitud cuando la neurociencia y el derecho han desarrollado nuevos métodos de análisis. Piensen ustedes el resultado de instrumentos que están midiendo el grado de empatía. Si tú identificas que algunos sujetos que están queriendo operar como jueces tienen una calificación baja en un instrumento ya validado que está midiendo tu grado de empatía, por ejemplo, pues quiere decir que ese no es un sujeto idóneo. Y no tiene que ver con especulaciones subjetivas o si sabe vender bien chicharrones o no. Tiene que ver con propiedades cognitivas de la gente que él mismo no controla. La neurociencia y el derecho tienen herramientas para comprender y explicar los comportamientos humanos, tanto de un imputado como de quien imparte justicia. Sin embargo, el estudio del cerebro también conlleva la responsabilidad de su protección, los neuroderechos. Como ocurre en la gran cantidad de países, la actividad legislativa acerca de los neuroderechos todavía es incipiente y hasta el momento cuenta con la presentación de estas dos iniciativas de reforma constitucionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien presenció la firma de un convenio entre UNICEF y Coparmex. Adelante, Óscar, te escuchamos. En las instalaciones de la ONU, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, con gusto de saludarles. Efectivamente, en la firma de un convenio entre la UNICEF y Coparmex para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. El presidente de Coparmex Nacional, Juan José Sierra Álvarez, afirmó en este sentido que no existe competitividad cuando el 50% de los jóvenes no acceden a la educación superior y que no hay economía fuerte frente a una sociedad fracturada por la violencia. Vamos a ver. En este momento de definiciones, queremos que el mundo sepa que en México hay empresarios que no solo piensan en balances financieros, sino en balances sociales, que entendemos que la verdadera riqueza de un país está en su capital humano. Por su parte, el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, señaló en este contexto que no hay economía sin tecnología y por ello la importancia de que la niñez se involucre desde la infancia en estos temas. A veces entre muchos discursos y muchas prioridades se nos olvida, pero lo más importante desde el punto de vista de función social del empresariado es garantizar que las familias se mantienen unidas y se mantienen creciendo en un ambiente positivo. El convenio consta de 4 ejes: promover políticas laborales en las empresas en apoyo a las familias, trabajo en emergencias y desastres, educación para el trabajo y la vida y llevar el mensaje de paz hasta los hogares. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias.
y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, por tu reporte. Y continuando con más noticias, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueza Nancy Hernández López, presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos su informe anual 2024, en el que da cuenta del trabajo realizado por el Tribunal Interamericano durante el año de celebración de su 45 aniversario, durante el cual realizó 8 periodos de sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria. Además, celebró 32 audiencias sobre casos contenciosos, opiniones consultivas y supervisión de cumplimiento de sentencias. Asuntos en los que la Corte ha determinado si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de derechos reconocidos en la Convención Americana o en algún otro tratado de derechos humanos aplicable al sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabora un estudio sobre el acceso de las mujeres a la justicia en casos de violencia y discriminación en naciones del continente. Con este motivo, amplió el plazo para responder la encuesta correspondiente hasta el próximo viernes 11 de abril. El estudio incluirá los principales logros y desafíos en el acceso de las mujeres a la justicia en este tipo de casos, que incluirá recomendaciones concretas para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, con el fin de mejorar la respuesta judicial en dichos casos de acuerdo con sus obligaciones regionales. Con la encuesta se recabará información sobre los principales avances y buenas prácticas en el acceso y administración de justicia con enfoque de género, los obstáculos que las mujeres encuentran para acceder a la justicia, especialmente cuando son víctimas de violencia y discriminación, y nuevas estrategias y mejores prácticas para enfrentar esos obstáculos. El cuestionario está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, academia, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de mujeres y público en general. Se puede responder de manera total o parcial y se pueden agregar como anexos las investigaciones, informes y otros documentos ya preparados o publicados que se relacionen con el tema. Y además de cuidar su competitividad, las empresas deben adoptar políticas que protejan derechos humanos. En el actual contexto económico que enfrenta México, es indispensable que nuestras empresas sean productivas, pero también es crucial que adopten políticas de derechos humanos a fin de que asuman la debida diligencia como herramienta diaria en sus operaciones, señalaron durante un seminario en el Senado de la República. Realicen evaluaciones de impacto de manera continua y constante, integren políticas en materia de derechos humanos, así como que vigilen y den seguimiento a su desempeño mediante procesos de monitoreo y también auditorías. Las empresas en territorio mexicano, independientemente de su tamaño y de su nivel de incidencia, deben de ser capaces de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo sus actividades impactan en los derechos humanos. Hablaron de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que establecen parámetros para proteger, respetar y remediar las afectaciones al ambiente y a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Puntualizaron que si bien es deber del Estado proteger los derechos humanos frente a los abusos cometidos por terceros, incluidas las empresas, dichos principios aplican también para empresas del Estado. Es muy importante clarificar que la responsabilidad de las empresas es respetar los derechos humanos y prevenir el daño, abstenerse de hacer daño, y la debida diligencia es un instrumento para eso, pero su obligación es el respetar. Digamos que la debida diligencia, bueno, en la medida en que no esté regulada, es una herramienta que pueden utilizar, en la medida en que esté regulada se convierte en una obligación. Al acto asistieron representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de México, quienes se comprometieron a implementar la debida diligencia en sus mecanismos de operación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Llegamos al final de este espacio informativo, agradecemos su preferencia y le recordamos que este sábado lo esperamos a las 18:30 horas en Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Muy buena tarde y hasta la próxima.